Ay, Dios, espérenme. Ok, vamos a continuar con la tercera semana de nuestra serie de Egipto a Belén, donde estamos conectando todo lo que ocurrió en el Éxodo, cómo conecta con la Navidad. ¿Sí? El día de hoy la predicación se llama Compañero en el desierto. ¿Sí? Y hoy quiero comenzar hablando precisamente de esto, del desierto. ¿Sí? El desierto para ti y para mí es un lugar donde todo se pone a prueba. Se pone a prueba nuestra fe, se pone a prueba nuestra confianza, se pone a prueba nuestra seguridad. Y muchas veces la paciencia, incluso se pone a prueba nuestra propia confianza en Dios. Es un lugar donde, si tú estás caminando por el desierto, las noches se sienten más largas, los días parece que no terminan, el alma se siente de alguna otra manera cansada y parece que sin importar lo que hagas, nunca tienes las fuerzas suficientes. El desierto no necesariamente, o más bien, no es un lugar geográfico como lo fue para la gente de Israel en el Éxodo. Para nosotros el desierto es algo interno. Es algo que pasa dentro de nuestro corazón. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes están atravesando ahora mismo un desierto. Ahora, la diferencia es que para nosotros el desierto no se ve así como está en esta imagen, sino que más bien se ve algo así. Y entonces tu desierto quizás es un diagnóstico inesperado. Tu desierto en este momento es una temporada de escasez. Tu desierto quizás es la ausencia de alguien, una persona que ya no está contigo. O simplemente tu desierto es una sensación de vacío que parece que no hay nada que lo pueda llenar. Algo que te falta, algo que crees necesitar. Y esa necesidad, ese anhelo, esa situación se vuelve un desierto. Lo interesante es que cuando estamos en ese lugar, no queremos promesas. No queremos religión. Cuando tú te encuentras en ese lugar o cuando yo me he encontrado en ese lugar, lo único que me interesa saber es o ver es a Dios actuar. Saber si Dios está verdaderamente cerca conmigo en el desierto. Y lo sorprendente es que en la Biblia, el desierto que los israelitas tuvieron que recorrer, tuvieron que caminar, fue el lugar donde Dios se mostró más presente. Piensa cómo después del desierto, todas las manifestaciones de Dios eran temas, pues sí milagrosos, pero eran como muy esporádicos. Era Dios hablando a través de un profeta, era Dios manifestándose en una batalla, era Dios haciendo un milagro como en Jericó. Pero en el desierto, Dios estaba todos los días, en cada momento. Tú podías ver la presencia de Dios en esta torre de nube y en esta torre de fuego. Es decir, en el desierto es donde Dios se mostró más presente. Cuando sacó a Israel de Egipto, no los llevó directamente a la tierra prometida, los llevó al desierto. Y los llevó al desierto por una razón muy particular que vamos a ver el día de hoy. En ese desierto Dios los guía como una columna de fuego, como una columna de nube, ¿sí? Y cuando tuvieron hambre, les envió el maná para sostenerlo. Ayer que estaba haciendo el mensaje, Pablo estaba viendo la presentación y la predicación, y me dice, papá, ¿a poco así se veía? Y le dije, la verdad, no sé, hijo, es lo que la inteligencia artificial hizo por mí. Pero yo sinceramente creo que se veía todavía más espectacular que eso. Lo importante es que mientras Israel estaba en el desierto,
ellos podían ver, sentir y experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no los abandonó en el desierto. Dios no los llevó al desierto y los soltó ahí. Dios los llevó al desierto y caminó con ellos en ese desierto. Y esa promesa sigue viva para ti y para mí. Tú y yo hoy podemos tener la seguridad de que sin importar el desierto que estés experimentando en esta vida, en este momento, tú puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Que en medio de tu desierto, en medio de tu ansiedad, en medio de tu incertidumbre, Dios está ahí, es tu guía, es tu luz, es tu alimento y sobre todo es tu compañía. Salmo 119, versículo 116 dice, sosténme conforme a tus promesas. Hoy vamos a ver 3 verdades que nos deben de ayudar a sostenernos en los tiempos y en los momentos de desierto. Lo primero que vamos a ver es que el desierto es real. Dios no niega el desierto. Lo segundo que vamos a ver es el pan del cielo. Vamos a ver cómo Dios nos provee en el desierto. Y finalmente vamos a ver que Jesús es el pan y es el compañero. Cristo camina con nosotros en nuestros desiertos. A lo largo del mensaje te voy a estar recordando esta verdad que no quiero que olvides nunca. Y es que en el desierto, Dios no solo te guía, también te sostiene y te acompaña. Así que si tú en este momento estás atravesando un desierto, lo siento, el mensaje no es cómo salir del desierto. El mensaje del día de hoy es mostrarte quién está contigo en ese desierto y qué es lo que Dios puede hacer por ti en el desierto. ¿Sale? Entonces el primer punto es, el desierto es real. ¿A qué me refiero con esto? Dios no niega tus desiertos. ¿Vivimos en un mundo roto? ¿Vivimos en un mundo echado a perder? ¿Vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado? Y por lo tanto, los desiertos son reales, el dolor es real. Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. ¿Sí? Y para que veas esto, acompáñame a Éxodo, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22. Cuando llegues ahí, dime ya. Ok. Dice aquí, versículo 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche, que se muevan de día y de noche. Versículo 22. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. En este punto, Israel acaba de ser liberado de Egipto. Y como lo dije hace un momento, nuestra esperanza pudiera ser de Dios me saca de la esclavitud y me lleva a la tierra prometida. ¿Sí? Podríamos esperar que el camino fuera un camino directo a la tierra prometida, pero no fue así. Dios me saca de la esclavitud y en vez de llevarme a la tierra prometida, me lleva al desierto. Y ese momento en que Dios me lleva al desierto, a nosotros nos debe hablar de una realidad que muchas veces tú y yo nos negamos a aceptar. No es bonita, no queremos aceptarla, ¿sí? Y esa realidad es que Dios no nos lleva siempre por el camino más corto, pero siempre nos va a llevar por el mejor camino. Dios no me va a llevar por el camino que más sentido hace a mi vida. Dios no me va a llevar por el camino más lógico, pero me va a llevar al lugar por el mejor camino.
¿sí? El desierto no fue un accidente. El desierto es parte del plan. No fue un error de cálculo, no fue un castigo, fue parte del proceso y de lo que Dios quiere revelarle a su pueblo y a nosotros. Al final de cuentas, dice ahí que Dios no los llevó por el camino más directo. Pero ¿sabes por qué no los llevó por el camino más directo? Porque el camino más directo iba a afectar su relación con ellos, con Él. El camino más directo, el camino más lógico, iba a provocar que Israel se desanimara. ¿Sí? Acompáñame a Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y entonces dice ahí, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, el camino lógico, el camino sencillo. Aunque ese camino estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Esto es bien importante porque entonces lo que yo entiendo de esto es que Dios no me va a evitar el desierto. Dios va a usar el desierto para hacer crecer mi relación con Él. Dios va a usar el desierto para mi bien. Y entonces quizás tú en este momento estás justo ahí. Estás en medio del desierto, en medio de una espera larga por algo que ni siquiera estás seguro de qué es. Quizás estás en un matrimonio que en este momento parece estar estancado, parece estar seco. Quizás estás en una prueba familiar. Quizás estás orando por algo que parece que no pasa, en una lucha emocional que parece que no avanza, que no cambia y la situación parece estar estancada. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Dónde estás? Y la respuesta está en Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Porque lo dice claramente, lo leímos ahorita. El Señor iba delante de ellos. De día, una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. El Señor iba delante de ellos. Entonces fíjate cómo Dios no les promete una ruta fácil, pero sí les promete compañía constante. Dios no les dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios les dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Y entonces la columna de nube, ¿sí? La columna de fuego, en el día una nube, en la noche fuego. Y como lo vimos cuando hablamos de esta parte, cuando hablamos en la serie del Éxodo, la razón de que en el día fuera una columna de nube era para refrescarlos en el calor del desierto. Y la razón por la cual fuera una columna de fuego durante la noche era para darles calor y darles luz en medio del frío y en medio de la oscuridad. Entonces fíjate cómo son dos manifestaciones distintas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se le ocurrió una sola manifestación? Porque al final de cuentas lo que Dios nos está diciendo es que Dios no se va a presentar a tu vida de la misma manera en cada temporada de tu vida. Pero lo que sí puedes tener la certeza es que sin importar la temporada de tu vida, Dios se va a manifestar de la manera en la que más lo necesitas. Y entonces si tú estás pasando por un periodo de ansiedad, ¿qué crees? Dios se va a manifestar como paz. Si tú estás pasando por un periodo de culpa, Dios se va a manifestar como perdón. Si tú estás en un periodo de depresión o tristeza, Dios se va a presentar a tu vida como gozo y bendición. Al final la manifestación de Dios depende
de lo que tú y yo necesitamos. Y entonces de día de refresca, de noche calienta e ilumina. A veces lo sientes, lo ves, lo experimentas con claridad. Otras veces lo buscas y no lo encuentras, no te es tan obvio, pero puedes tener la seguridad de que Dios está ahí. Y si miras bien, si lo buscas bien, te vas a dar cuenta cómo Dios siempre ha estado ahí y nunca ha dejado de guiarte. Y entonces quizás tú hoy no tienes respuestas claras al problema que estás experimentando, pero todos los días te sigues levantando. Eso es fidelidad de Dios. Y entonces quizás tú no ves el gran milagro en tu vida, pero tienes lo suficiente para sobrevivir un día más. Y eso también es fidelidad de Dios. Quizás tú no entiendes el por qué pasan las cosas, pero tienes fuerza para seguir adelante. Y eso también es Dios. Eso es columna de fuego. Eso es columna de nube. Eso es Dios contigo en el desierto. Por eso te decía al principio, lo que quiero que te quedes es que en el desierto Dios no solo te guía, sino que también te sostiene y te acompaña, porque Dios nunca negó el desierto. Dios nunca va a negar tu desierto. Dios nunca va a negar tu necesidad. Dios nunca va a negar tu dolor. Pero así como Dios no niega el desierto, tú y yo no podemos negar que Él está con nosotros en ese desierto. Hoy, el llamado es a no niegues tu desierto. No finjas que no duele. Pero tampoco te creas la mentira de que Dios te abandonó. Y de que estás experimentando este desierto porque Dios te abandonó. No, la realidad es que si tú estás en el desierto y comienzas a buscar a Dios en medio de tu desierto, te vas a dar cuenta cómo hay una columna inmensa ahí contigo. Ahora, Dios no solo nos guía en el desierto, Dios no solo nos revela su presencia en el desierto, Dios también nos sostiene y nos provee todo lo que necesitamos en el desierto. Porque la tristeza del alma, cuando tú te encuentras con un dolor en el corazón, no solo necesitas dirección. Sería muy tonto creer que solo necesitas que Dios te diga para dónde darle y que Dios vaya guiando tu camino. No, en medio del desierto, en medio de la aflicción, tú y yo necesitamos sustento. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. Necesitamos pan del cielo. Es entender que el maná fue la forma en la que Dios le proveyó a su pueblo en el desierto. Del versículo 1 al versículo 12 de Éxodo 16, vemos cómo Israel no solo enfrentó el calor, no solo enfrentó el cansancio, enfrentó el hambre. Y el hambre es, decían por ahí, el hambre es perra. ¿Sí? El hambre es complicada. Y el hambre en el desierto no solo es un hambre física. El hambre en el desierto tiene muchas formas. Si tú estás pasando en este momento por el desierto, quizás tienes hambre de respuestas. Quizás tienes hambre de consuelo. Quizás tienes hambre de paz. Quizás tienes hambre de compañía. Lo interesante aquí es que el pueblo de Israel llega al desierto de Sin y lo que hace el pueblo de Israel fue quejarse, porque cómo nos encanta quejarnos. Entonces, acompáñame a Éxodo 16, versículo 3. Y ve la oración poderosa que hace el pueblo de Israel, ¿no? Llegan a Sin, versículo 3, los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto.
Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo no sé si te ha pasado eso. ¿Te ha pasado que estás en una etapa difícil y entonces comienzas a pensar de, bueno, pero al menos no estaba solo? Y empiezas a pensar para atrás y dices, bueno, pero al menos estaba con alguien. Bueno, pero al menos me iba bien ese trabajo, aunque lo odiaba. Y empezamos a mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿valió la pena? ¿Valió la pena seguir a Dios? ¿Valió la pena seguir a Cristo? Y mira lo que Dios hace. Porque en medio de ese dolor, dice, adiós, el versículo 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. El pueblo saldrá y recogerá diariamente. Dios les está diciendo, tú vas a tener mi sustento para cada mañana. Tú vas a tener mi sustento diariamente. Tú vas a tener mi provisión constante. Y en esa provisión que Dios hace en forma de pan, en forma de maná, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hoy quiero que veamos 3 de ellas. Vamos a aprender las lecciones del maná. ¿Por qué Dios mandó el maná? Piensa de todas las cosas o formas que Dios podía aliviar el hambre de Israel. ¿Por qué inventó el maná? O sea, pudo haber hecho muchas otras cosas. A mí me queda claro que a través del maná y de la operatividad del maná hay algo que nos quería enseñar a nosotros. Lo primero que nos quería enseñar es que Dios va a proveer en el desierto. Eso tengo la seguridad. Pero va a proveer en su forma y va a proveer en su tiempo. Es decir, Israel quería comida como en Egipto. Dios les dio un maná diferente desde el cielo. Algo que ellos nunca antes habían experimentado. La solución de Dios no se ve como tú quieres. Se ve como Dios quiere y como Él sabe que tú la necesitas. Y entonces a veces estás esperando provisión de Dios a tu manera. Pero Dios quiere enseñarte a depender de Él. Me encanta porque en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, Dios nos da un poquito más de norte acerca de qué onda con el maná. Y Deuteronomio versículo 8:3 dice, Dios, o sea, ese Él, aquí le podemos poner sin ningún problema, si me deja esta cosa escribir, ¿verdad? Si no me deja escribir, ¿cómo le hago? Le puedo poner aquí, no me deja, pero le puedo poner, Dios te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías. Es decir, esta provisión de Dios que yo espero y que yo quiero que se manifieste de cierta forma, Dios lo va a hacer de una forma que yo no conozco. Ni mis padres habían conocido. ¿Pero para qué? Para hacerme entender. Yo tengo que entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y entonces tal vez hoy tú no tienes todo lo que quieres, pero te garantizo algo. Tienes lo que necesitas. Ese trabajo que no amas, pero te paga lo que necesitas para sobrevivir. Esa persona que te apoya y está contigo, aunque no es perfecta. Esa palabra incómoda, pero necesaria, que llega en el momento justo. Eso es maná. No es lo que anhelo, no es espectacular, pero es suficiente.
Y entonces tengo que recordar que Dios me va a proveer en su tiempo y en su forma. Lo segundo que tengo que aprender es que la provisión de Dios es diaria, no es acumulable. Y eso es bien importante, porque desafortunadamente como creyentes seguimos esperando que el sermón del domingo me alimente durante toda la semana. Una vez teníamos un año, año y medio, no menos, ni un año habíamos cumplido con la iglesia. Vino una señora y al final muy molesta se fue diciendo que se va con hambre del Espíritu Santo. Y nomás porque era pastor no le contesté, le dije, vas a comer a su casa. Porque si tú esperas que lo que yo te comparto en 40 minutos te alimente durante toda la semana, como dice aquí, se te va a pudrir el pan. Éxodo 16, 19, que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés, pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la provisión no es acumulable? Porque Dios no quiere que te aferres a la provisión del pasado. Dios quiere que te aferres al proveedor del presente. Y al final, tal vez tú estás aferrado a lo que fue, a lo que te dio, a lo que tú esperas, a lo que tenías, a la forma en la que Dios te proveyó antes, pero hoy lo que Dios te quiere enseñar es a que confíes en Él cada día. Mateo 6:11, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. En el desierto, Dios te entrena a depender todos los días, a confiar todos los días, a buscarle todos los días. Por eso me escuchas decir constantemente, ¿qué te dijo Dios hoy? Porque si tú sigues esperando sobrevivir el día con la provisión de la última vez que abriste la Biblia, se te va a pudrir, no te va a servir. La provisión de Dios es diaria. Todos los días necesito alimentarme de Dios. Y la gran promesa y la seguridad que tengo es que Dios me va a dar de comer. Y la tercera lección es que Dios escucha mi necesidad, aunque yo no ore bien. Me encanta porque Israel no oró. Israel se quejó. Y entonces yo dije, chis, eso sí me sale re bien. Yo no soy tan bueno orando, pero quejándome, eso sí tengo maestría. Y entonces no dijo, oh Jehová de los ejércitos, proveedor fiel, manifiéstate en este lugar y derrama alimento para nuestras... No. Se quejaron como niños malcriados. Se quejaron como tú y como yo. Y aún en su queja, Dios provee. Ese es nuestro Dios. Éxodo 16:12, me encanta porque dice ahí, he oído las murmuraciones, y ponle ahí, quejas, gritos, llantos, necedades de los israelitas. Háblales y diles, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y eso es increíble. Porque entonces entiendo que la fidelidad de Dios no depende de mi madurez, depende de su carácter, depende de su amor. Y eso es glorioso. Entender que no es que tan bonito oro, es que tanto dependo de Él. Es que tanto sé de Él y de su carácter. Y entonces si tú hoy te sientes débil, si tú hoy te sientes cansado, si tú hoy no sabes ni cómo orarle a Dios, tranquilo. Dios no está buscando oraciones perfectas. Dios está buscando que pongas tu clamor en sus manos. Por eso, de manera general les digo, mira, si tú eres todavía de la vieja escuela que ora con su listado de oración así gigantesco como lista de supermercado, y por orar tu lista de supermercado no habitas y no buscas en la palabra, deja de hacerlo.
Porque créeme que Dios sabe lo que necesitas. No se lo tienes que recordar como merolico todos los días. Pero ¿sabes qué tú no sabes? Tú no sabes lo que necesitas. Y entonces Dios te dice, abre mi palabra. Escúchame todos los días. Hay algo que te tengo que decir. Yo conozco tu clamor. Yo tengo una respuesta para ti. En el desierto, Dios no solo te guía, te sostiene y te acompaña. Y a veces ese sostén llega en forma de maná. Sencillo, diario, nada extraordinario, nada mágico, pero exacto, lo que necesitas. Y entonces, ¿cómo se ve el saber y entender que Dios provee en el desierto, pero en su forma y en su tiempo? Pues que quizás tú hoy estás minimizando lo que Dios está haciendo en tu vida. Puede parecer poco, pero si viene de Dios, es suficiente. ¿Cómo se ve que la provisión es diaria y no acumulable? No te aferres a la bendición de ayer. Lo que ayer fue maná, hoy está podrido. Lo que ayer te alimentó, hoy tiene gusanos. No te sirve para hoy. Hoy tienes que volver a buscar a Dios, porque su provisión va a llegar hoy. Dios escucha tu necesidad aun cuando no oras bien. No te esperes a un momento espiritual, a un encuentro con nuestro Señor y Salvador y una plenitud y llenura del Espíritu para confiar. Aun cuando lo único que tengas para Dios es un suspiro, es un jadeo, es un ya no puedo más, tú tienes la seguridad de que Dios te escucha y tiene una respuesta para ti. Pero búscala. Y lo más hermoso de todo esto es que este maná, para ti y para mí, no es solo alimento físico. Para ti y para mí el maná hoy entendemos que es una señal profética de algo, o más bien de alguien que iba a venir después. Alguien que no solo me daría pan, sino que sería el pan. Jesús. Yo hoy puedo celebrar la Navidad porque Jesús se hizo hombre y se convirtió en el pan y el compañero que yo necesito en mi desierto. Cristo camina conmigo en el desierto. Esa es mi seguridad. Esa es mi confianza. Juan capítulo 6, versículo 32 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús dice estas palabras inmediatamente después de alimentar a millares de personas, las cuales lo están siguiendo y lo están buscando porque quieren más pan, quieren más alimento físico. Y entonces Jesús les dice algo que debe de cambiar algo en nosotros, como debió de haber cambiado algo en ellos. Yo soy el pan. Pero se los dice porque ellos no buscaban a Dios. Ellos buscaban llenar su estómago. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo mismo que tú y yo hacemos. Tú y yo no buscamos a Dios. Buscamos su bendición. Buscamos lo que podemos obtener de Él. Nosotros seguimos esperando que el pan de Dios llene nuestra mesa. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, yo no vine a llenar tu mesa. Yo vine a llenar tu alma. Yo soy lo que tú necesitas.
Jesús no solo da algo, Jesús es lo que necesitamos. En el Antiguo Testamento dice ahí que Dios da el pan del cielo. En el Nuevo Testamento Jesús es el pan que baja del cielo. Y eso es importante porque aunque podría hacerlo, Dios no se quedó arriba y solucionó nuestros problemas desde arriba. Jesús vino a ser mi sustento. Así como pudo haberse llevado a Israel de Egipto a la tierra prometida, de la misma manera Dios pudo haberme dado gracia y misericordia sin necesidad de bajar. Pero Él bajó a caminar conmigo los desiertos, a ser mi sustento en el desierto. Porque tú y yo tenemos que entender que podemos vivir sin respuestas. Podemos vivir sin cosas específicas. Podemos vivir con muchas preguntas. Pero no podemos vivir sin Jesús. No hay forma de que tú y yo podamos vivir sin Jesús. Si hoy estás cansado, te falta Jesús. Si hoy estás deprimido, te falta Jesús. Si hoy estás ansioso, lo que te falta es Jesús. Porque Él vino a eso, no a solucionar problemas, sino a proveerme sustento diario. Y entonces te vuelvo a repetir, en el desierto, Dios no solo me guía, sino que me sostiene y me acompaña. Pero ahora su compañía es real, es física, la puedo sentir. Mateo 1:23, lo leímos la semana pasada. Dios con nosotros. Emmanuel. Jesús no es un recurso para el desierto. Jesús es la presencia de Dios en el desierto. Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? No sé si alguna vez has meditado, reflexionado en esa palabra o en esa frase. ¿Qué significa Dios con nosotros? Pues significa que cuando estás esperando los resultados médicos y no sabes si es algo bueno o es algo malo, Jesús no está dejándote solo en la ansiedad, sino que Él está esperando contigo los resultados. Y está a tu lado. Y puedes llorar con Él mientras esperas. Significa que cuando estás criando a tus hijos y no sabes si lo estás haciendo bien, Dios no va a llegar y te va a dar un manual mágico para que seas un buen padre, pero te va a recordar que no los estás criando solo, que está ahí contigo. Dios con nosotros significa que cuando vas al súper con lista y calculadora en mano porque el dinero no te alcanza, Dios con nosotros no significa riqueza, pero significa fidelidad. Significa que si tú eres fiel y buen administrador, Él está contigo. Dios con nosotros significa que cuando estás luchando con ansiedad, cuando estás luchando con depresión, cuando estás luchando con preguntas sin respuesta y no sabes si algún día las cosas van a cambiar, Dios con nosotros significa que Él no minimiza tu proceso, Él no minimiza tu sentir, Él no minimiza tu emoción. Dios con nosotros significa que Él está contigo. Dios con nosotros significa que cuando te acostumbraste a quedarte callado, Jesús te escucha, incluso cuando tú no hablas, incluso cuando tú no sabes qué decir. Eso es caminar con Dios. Es dejar de esperar lo que puedo obtener de Él y enfocarme en estar con Él. Y lo demás se va a acomodar. Dios con nosotros no es que Dios me va a sacar del desierto,
Dios con nosotros es que Él no me va a soltar nunca mientras voy atravesando mi desierto. Porque Jesús no vino solo a darme un milagro, vino a darme su presencia. Vino a mostrarme su presencia en mi proceso. Y entonces quizás tú hoy estás en un desierto. Y si no estás, no te quiero agüitar, pero vas a estar. Vivimos en un mundo roto lleno de desiertos. Lo que puedes tener la seguridad es de que cuando estés o si estás, no estás solo. El pan de vida, Jesús va contigo. ¿Y qué crees? Eso es suficiente. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces todos los días, en lugar de esperar la manifestación extraordinaria, haz espacio para Jesús en lo ordinario. Ora en el transporte, háblale mientras cocinas, lee el versículo del día, mientras estás en la fila del banco. Él es tu pan diario, no es una cena especial el 25 o 24 de diciembre o cada domingo. Aliméntate todos los días, deja de buscar una señal espectacular, una manifestación milagrosa y empieza a reconocer a Dios en lo pequeño. Empieza a buscar cómo Dios te sostiene todos los días, a través de una palabra, a través de un mensaje, una llamada, un versículo. Eso es el pan diario. Deja de comparar tu proceso con el proceso de otras personas. Tu pan es diferente al pan de otra persona. Quizás tú estás en sequía, otra persona está en cosecha, pero simplemente es Dios sosteniéndote de manera diferente, sosteniéndote de la manera que tú lo necesitas. Así que al final, la vida no se trata solo de salir del desierto. Si de eso se tratara la vida, pues Dios no nos hubiera hecho pasar por ahí. Pero la vida no se trata de salir del desierto, se trata de que entiendas quién va contigo en él, quién camina contigo en él. Dios no evitó el desierto, pero te prometió presencia, te prometió propósito y te prometió provisión en el desierto. Y entonces la Navidad no es solo el nacimiento de un niño en Belén. La Navidad es la celebración de que Dios bajó a caminar en el desierto con nosotros. Porque entonces, cuando tú tengas dolor, Él te va a decir: yo también lo tuve. Cuando tú te sientas traicionado, Él te va a decir: a mí también me traicionaron. Cuando tú te sientas ignorado, Él te va a decir: a mí también me ignoraron. No hay algo que tú hayas experimentado en tus desiertos que Cristo no haya experimentado en su vida. Y eso es la Navidad. Cristo pudo haber venido y matado y vencido a la muerte, de otra forma. Pero no. Se humilló para que tú y yo podamos ver cómo se manifiesta un Dios en mi desierto. Y entonces hoy lo que vemos es que el desierto no es un error. El desierto es parte del proceso. Y en ese lugar donde estás cansado, con hambre, donde te sientes solo, Dios está ahí, guiándote, como lo hacía con las columnas, proveyéndote, como lo hacía con el pan, acompañándote, como lo hizo Cristo al bajar contigo. Desde la nube, en el cielo, hasta el pan en la tierra, desde el maná, hasta un niño Jesús en Belén. Dios siempre ha estado ahí. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo que camina en medio de la dificultad. Y quizás hoy tu Navidad no se ve nada como en las películas,
Quizás hoy tu Navidad no se ve luces, música. Quizás hoy tu Navidad es desierto, cansancio, dolor, silencio, preguntas sin respuesta. Pero si ese es tu caso, hoy tienes que escuchar esta verdad otra vez. En el desierto, Dios no solo te guía, sino que también te sostiene y te acompaña. Y ese Dios no está lejos. Ese Dios se llama Jesús. Es tu pan en la escasez, es tu columna en la confusión, es tu compañero en el dolor. Así que si hoy tú estás atravesando por un desierto, te voy a invitar a que no salgas corriendo. En lugar de querer salir corriendo del desierto, busca a Dios en tu desierto. Porque mandó a Israel al desierto a encontrarse con Él. No lo ignores. No ignores el desierto, pero tampoco lo atravieses solo. Jesús no vino a hacer tu vida perfecta. Vino a caminar contigo en medio de tu imperfección mientras Él te va perfeccionando. Porque la Navidad no es solo el niño Dios que nació en un pesebre. La Navidad también es un Dios que caminó senderos polvorientos, un Dios que fue tentado en el desierto, un Dios que lloró en el Getsemaní, un Dios que sufrió y fue escupido, un Dios que murió en una cruz. Por eso, cuando tú camines tus caminos polvorientos, cuando tú andes en la oscuridad, cuando tú llores, Él te observa y te dice, yo te entiendo, yo estoy contigo. Ese es el milagro de la Navidad. Su invitación no es una fiesta, no es una religión, es una relación constante, viva. Si estás cansado, estás cargando más de lo que puedes, si estás caminando sin saber hacia dónde vas, entonces Dios te dice, ven, come de mi pan, ríndete, entrégate en tu desierto y entrégale tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque no prometiste una vida fácil, pero sí prometiste estar con nosotros en ella. Gracias porque no te quedaste en el cielo. Viniste a nuestras sequías, bajaste a nuestro desierto. Hoy te reconozco como mi pan, como mi guía, como mi compañero fiel. Te entrego mis cargas, te entrego mis miedos, te entrego mi cansancio, te entrego mi desierto, Padre. Camina conmigo, sosténme en mi fe y recuérdame cada día que no estoy solo. Que tú, Jesús, eres Dios con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a